Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me siento súper contento. Estamos ahorita en este momento con la pastora Magali Carrión, la esposa del pastor Germán Campos. Ahorita vamos a grabar un espacio en el cual vamos a platicar un poquito acerca del libro de Mateo, especialmente del capítulo 12. Nos vamos a centrar 100% en el capítulo 12. La pastora tiene una enseñanza muy profunda y he decidido de alguna forma desarrollar unas preguntas para poder de alguna forma aprender más de las escrituras. Entonces, quisiera saber si de repente antes de iniciar, la pastora nos quiere compartir algo, nos quiere decir algo. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, agradecidos con el Señor por este tiempo, porque entendemos que de pronto personas como nosotros que no estamos acostumbrados a este medio, el Señor cómo nos lleva, ¿no? Y nos va ayudando con el sentido de poder predicar, que ese es el sentido primordial de estos tiempos, poder predicar la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo sea predicado en todo lugar, que estas palabras lleguen hasta donde el Señor permita que ese alcance sea posible. Así que contenta también como mi hermano que estamos teniendo este espacio para poder hablar acerca de este precioso tema de capítulo 12, Wow. lo que hemos venido estudiando y que de verdad ha sido algo muy bueno para nuestras vidas como personas, pero también puede ministrar mucho a la iglesia, puede ministrar mucho a los líderes, a los pastores, porque nos ayuda a entender la profundidad de lo que Jesucristo quería enseñar a través de este contexto. Amigos, este espacio literalmente viene siendo nuestro segundo espacio en el cual tenemos un compartir tipo podcast, tipo entrevistas. Al inicio fue con el pastor, ahorita estamos con la pastora. Y me emociona mucho y al mismo tiempo también me siento nervioso, les voy a ser honesto. Yo he hecho muchas cosas de forma secular para el mundo y me encanta mucho el tema del marketing y grabar videos. Sin embargo, en este espacio sí es súper diferente porque pues tengo un profundo respeto y temor, estamos de acuerdo, por las escrituras, por la palabra de Dios y queremos de alguna forma hacer que sea un espacio especial. Entonces, yo tengo acá algunas preguntas que le voy a hacer a nuestra pastora y la intención de esto es que pues obviamente podamos compartir y podamos aprender ahorita en este momento, pero también esto quede registrado para que cada persona que mire esta palabra o este compartir vamos a tener, realmente cale la palabra de Dios en sus vidas, ¿vale? Entonces, pastora, gracias por la invitación, por permitirme de alguna forma poder servirles y servir por medio de este trabajo también a Jesucristo, nuestro Señor. Yo voy a iniciar con las preguntas. Tengo aquí una pregunta para mí súper especial y pues obviamente se trata netamente del capítulo número 2. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es el mensaje central del capítulo 12? ¿Qué nos quiere decir Jesucristo a través de este capítulo? Gracias, mi hermano Giancarlo. Y de verdad que es, como decíamos en antes, algo muy profundo. Nosotros, a una simple lectura, a veces dejamos pasar cosas importantes, como lo que el Señor, cuando Él hablaba a sus discípulos o en el lugar donde Él emitía sus palabras de conocimiento, de ciencia, de poder, Él no solo lo hacía usaba así el contexto, pero lo hacía llevando a una profundidad que llevaba mucho más o trascendía mucho más allá de esa generación. Él estaba hablándonos también a nosotros, porque así como le estaba aquí, claro que se da en una serie de controversias en cuanto al tema de los fariseos, porque casi todo el capítulo 12 habla sobre encuentros que tuvo con los fariseos. Wow. Pero en medio de cada uno de estos temas que se manifiestan en este capítulo 12, él hace énfasis a una cosa. Wow. ¿Quién es el mayor? ¿Hay uno mayor? Yo soy el Señor, wow. Y cosas así como estas, que de pronto nosotros a simple vista las pasamos por alto, pero como iglesia, yo me imagino que para los discípulos, es más, para el mismo Mateo que estaba escribiendo el capítulo 12, él lo pudo entender, wow. Me imagino, después, porque el Espíritu Santo le ayudó, como que le abrió la mente, en este espacio de actividades que tuvo el Señor Jesús con los fariseos, con las multitudes, él quería específicamente hablar sobre el tema del poder y la autoridad que tenía Jesús, y con ese mismo poder y autoridad que había sido investido de lo alto, él con esa autoridad hablaba. Wow. Y era para algo que trascendía de esa generación hasta estos tiempos y hasta todo lo que tenga que cumplirse como iglesia del Señor. Entonces, wow. el mensaje en sí habla de un mayor, hay uno más grande, hay uno más fuerte. Entonces nos centramos en que este texto o este capítulo se está haciendo énfasis en Jesús, 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 Jesús. Wow, entonces el capítulo 12 de alguna forma se centra en la autoridad de Jesús, no Amén. Solo en este plano terrenal, sino en el plano espiritual. Es maravilloso de alguna forma. Cuando yo leí por primera vez este capítulo, se puede decir, o en este último tiempo que he revisado nuevamente la escritura con más conciencia, creo que el Espíritu Santo me puso a revisar justamente eso, porque en este momento que usted me platica un poco acerca de este capítulo, me doy de cuenta que Dios de alguna forma tiene una sola enseñanza y es
estuvo Jesucristo desde el inicio, ¿estamos de acuerdo? Está y estará, o sea, Él es el mayor. Amén. Y a pesar de eso, se hizo hombre y como Ujú. hombre inclusive se humilló. O sea, es tremendo, la verdad. Yo quiero preguntarle algo súper importante, pastora, y es, ¿qué enseñanza Jesús nos da justamente en este capítulo acerca del día de reposo? Porque yo sé que en este capítulo habla acerca del día de reposo. Y sé que hay una conexión con el Antiguo Testamento, inclusive. ¿Qué enseñanza nos da Jesús Amén. acerca del Amén, reposo? mi hermano. Y mire, algo interesante, aunque este capítulo no habla en su totalidad del día de reposo, vuelvo a hacer énfasis. Cada uno de los temas que se tratan en este capítulo hace énfasis a una sola cosa. Wow. En este momento, sobre el día de reposo en sí, en algo teológico, no lo vamos a tratar. Vamos a hablar específicamente en la conversación que tuvo aquí, porque eso, claro, sería otro tema y sería algo más profundo, porque sí tocaría ir a por qué se estableció el día de reposo, cuál fue el propósito del día de reposo, pero aquí algo el Señor Jesús enseña específicamente. Mire, dice que hubo una controversia allí porque justamente los discípulos, mientras andaban con Jesús, tomaron en lo que andaban en su diario andar, dice que pasaron por un campo y cosecharon unas espigas y estaban comiéndose el fruto de estas espigas, y los fariseos se dan cuenta y le llaman la atención al Señor Jesús y le dicen, pero ¿por qué? Ellos le ponen en el sentido de que están trabajando en el día de reposo. Entonces, el Señor Jesús les hace unas comparaciones y les lleva al Antiguo Testamento y les hace una ejemplificación. Wow. ¿No recuerdan cuando David, bueno, en un contexto David iba huyendo, él entró al templo y él se sirvió de los panes que eran sagrados, que era solo para los sacerdotes, o en ese contexto, dentro del templo, para a quienes estaban destinados este tipo de alimentos? Y dice, y ellos comieron. Wow. Lo mismo habla de que los mismos sacerdotes, en el mismo contexto del templo, estos hombres que trabajan en el templo del Señor, también dice que tienen que trabajar el día de reposo. Wow. Entonces el Señor les hace una comparación y les dice, hay uno más grande, o yo soy más grande que el día de reposo, pero también dice, soy más grande que el templo. Entonces eso está específicamente en los versos 6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él estaba hablando del Señor Jesucristo. O sea, había uno más grande que el templo y había uno más, y dice, y yo soy Señor del día de reposo. En otras palabras, y más adelante vemos un ejemplo donde él sana a un hombre de una mano seca en el día de reposo. Entonces les termina diciendo a ellos, es lícito, es bueno hacer el bien en el día de reposo. En otras palabras, ustedes no están entendiendo cuál es el propósito en sí del día de reposo. Y es más, si hay uno mayor que el día de reposo, significa, el día de reposo ya no sería uno, sería todos los días. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos ese reposo y podemos ir cada día. Entonces no se limita a un día, se limita en mi relación con Dios, en mi relación con Dios a través de Jesús. Pero los fariseos, como tenían tan velados sus ojos espiritualmente hablando, porque ellos eran conocedores de la ley, y lamentablemente esta envidia, este celo que le tenían a Jesús, ellos no estaban disponibles o estaban siempre buscando a Jesús para aprender, ellos solo querían hacer la oposición. Pero el Señor Jesús claramente les dice, hay uno mayor que el templo, hay uno mayor que el día de descanso. Entonces, en función de esa línea, vámonos a ir guiando en el contexto del capítulo 12. Wow. Hasta este momento entendemos que sobre tradiciones, sobre cosas que los humanos ponen acerca de cómo llegar a Dios, el Señor claramente, y el Señor Jesús claramente está diciendo, hay uno mayor que el templo, hay uno mayor que el día de descanso, y estaba Él poniéndose como, él estaba diciendo, yo soy mayor que todas estas cosas. O sea, tienen que aprender a trascender más allá de una estructura, de formas humanas. Esto va mucho más allá, va conmigo. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús les decía, conózcanme a mí. Que eso es lo importante, porque entonces, y ahí ya iremos más adelante entendiendo el por qué el Señor Jesús. Algo que quisiera que notemos durante el transcurso de este tema y de este capítulo, es que el Señor Jesús, cuando hablaba y se confrontaba con los fariseos, estaban los discípulos. Y cuando hablaba con los fariseos y los confrontaba a los fariseos, también había multitudes. Entonces, Él no solamente quería, mire, Él estaba dando una lección y una clase importantísima que trascendía tiempos, espacios a los fariseos y a los saduceos, a los escribas, pero ellos, como tenían su corazón endurecido, no entendieron todo lo que el Señor, mire, esto precioso que el Señor les estaba enseñando. Y lamentablemente ellos, por esa dureza de corazón,
No lo entendieron. Wow. Mas, sin embargo, él no perdió las esperanzas porque sabía que estaba discipulando personas, a sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchaban. Entonces, estas conversaciones no las hace solo con ellos. Les enseña a ellos, pero de una forma también acaparando a sus discípulos para que ellos también, por eso Mateo viene y escribe. Y Mateo entiende, porque más adelante vamos a ver por qué decimos que él entiende lo que el Señor Jesús está en este momento hablando con los fariseos, con los saduceos. Él lo entiende y hace una invitación a mirar al Antiguo Testamento diciendo, ahora entiendo, esto se está cumpliendo. Es una profecía que se está cumpliendo de Elías, cuando él vino y profetizó acerca de este día, acerca de esta persona. O sea, entonces, siempre nos regresa como que al Antiguo Testamento. Exacto. Pues genera como citas, o sea, en el Nuevo Testamento nos regresa. Exacto. Wow. Entonces, específicamente en este día de descanso y de reposo, nuestras vidas deben trascender a una cultura, un contexto de lo que nos rodea. Debe trascender a Jesús. Debe trascender más allá porque dice, hay uno mayor que. O sea, no nos enfoquemos en lo que se mueve a nuestro alrededor, que sí son cosas buenas para tenerlas presentes, porque obviamente sí tenemos que darle el tiempo al Señor, ¿no? Debemos buscar del Señor. Pero no debemos centrarnos ¿cómo es la palabra? Como encuadrarnos en un lugar, en un espacio o en tradiciones humanas. Esto trasciende más allá. Es en la vida de Jesús, porque ahí tendremos el verdadero descanso. Wow. Ajá. No es solo en la práctica de las cosas que nos dijeron que teníamos que cuidar, sino en trascender más allá. Jesús es nuestro descanso. Entonces Jesús, cuando les daba la enseñanza a los fariseos, en ese momento lo que él estaba haciendo de alguna forma es otra vez regresarnos a ver, de alguna forma, poner la mirada en él como esa autoridad. Estaba otra vez de alguna forma estableciéndose como autoridad. Sí, es lo que nos enseñaba. Amén. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que literalmente me emociona mucho, de alguna forma hacerla. Sin embargo, es como un poco controversial, se podría decir, ¿vale? Entonces, voy a compartirle. Dice, Mateo, de alguna forma, conecta varias profecías del Antiguo Testamento con lo que comparte acerca de Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús de acuerdo a Mateo en ese contexto? Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque este Mateo, vuelvo y repito, cuando él estaba caminando con Jesús, andaba con Jesús, todos los discípulos habían cosas que no entendían. Ellos esperaban de pronto otra forma del reino de Jesús aquí en la tierra. Ellos lo estaban viendo desde otra perspectiva. Pero el Señor tuvo una gran paciencia y estaba con ellos de día, de tarde, de noche. Todo el tiempo pasaba con ellos enseñándoles, ¿no? Y mire esto de Mateo. Dentro de este capítulo 11, cuando el Espíritu Santo del Señor lo inspira a él a escribir, dentro de este contexto, mientras él está narrando esta historia, dice, ahora entiendo que aquí, en este aspecto específico, la Biblia ya había dicho o había mencionado en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías ya había hablado sobre esto y escribe. Y dice, en el capítulo 12, verso 18, dice, he aquí mi siervo. Este contexto se dio cuando él escribe o recuerda esto del Antiguo Testamento, cuando él va y escucha que los fariseos se molestan porque Jesucristo hizo el milagro en el día del sábado. Entonces ellos van y salen a tener consejo en contra de Jesús para matarle. Entonces, en ese contexto, él dice que se distancia, se aleja, pero él no deja de hacer la obra. Él sigue haciendo la obra, pero no la hace de pronto como en el contexto del Antiguo Testamento. Los profetas se levantaban y alzaban su voz y daban la palabra y traían palabra de juicio, pero también palabra de esperanza. El Señor Jesús no, dice que él se distanciaba porque como sabía que el tiempo de él todavía no había llegado, él era muy prudente y no se ponía a pelear y que no, aquí yo voy a establecer mi reino, no. Él se distanciaba y en ese contexto él seguía haciendo los milagros, pero él les decía a las personas, reciban el milagro, pero no digan, no hablen sobre este tema, pero era con el consejo de que los fariseos no, ¿cómo es la palabra? O sea, como que esto no se llegara a un amotinamiento o algo más grande. Ahí Mateo dice, ya sé, de este era que Elías hablaba cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En la versión Nueva Traducción Viviente dice,
y será la esperanza del mundo. Wow. O sea, este Jesús que vino entre los judíos y vino a predicar su palabra, vuelvo y repito, este capítulo 12 y en sí el libro de Mateo trasciende más que para esa generación, claro, es escrito para el pueblo judío, pero trasciende más allá, porque esto tiene que ver para una salvación en Cristo Jesús para la humanidad entera. Completa. Entonces está escribiendo de este que ha sido enviado para ese propósito. Wow. Está escribiendo específicamente de Jesús. Y en este capítulo 12, él hace un paréntesis y dice, esperen, ya sé, en este contexto, no nos olvidemos que de quien está hablando cuando habla, yo soy el mayor, yo soy más grande, o hay uno más grande, está hablando de este que ha sido escogido y ha sido puesto el Espíritu de Dios para hacer todo lo que Él está haciendo Wow. aquí en la tierra, entre nosotros. Claro, es por eso que entonces siempre de alguna forma está citándolo y diciendo, ya se habló, o sea, es como ya alguien profetizó sobre este acontecimiento. Es súper interesante. Algo que me emociona muchísimo, por ejemplo, en esta parte de Mateo, es que, y que usted nos acaba de mencionar, es que Jesús tiene como un amor y una paciencia muy sobrenatural con sus discípulos, porque hace parábolas o explicaciones generales con toda la gente, pero también coge espacios donde que los discípulos dicen, oye, Señor, pero ¿por qué les hablaste de esa forma? ¿Qué quisiste decir? Y Él tiene mucho amor y les explica y les dice, quise decir esto, o sea, con palabras mucho más sencillas. De alguna forma yo quería preguntarle, antes de seguir a la siguiente pregunta, nos quedan pocas preguntas ya, ¿por qué Jesús de alguna forma les dice, sabes, es que ellos no están listos para entender las cosas del reino, del cielo? ¿Qué es lo que quería decir Jesús en ese contexto a sus discípulos? Bueno, en estos días estuvimos conversando, se acuerda que mi esposo estuvo con nosotros también conversando sobre este tema, y es importante entender que como Dios omnisciente, Él conoce, no es que Dios ahorita está conociendo nuestro corazón, cómo vamos a reaccionar, no, esta vida, esto que nosotros estamos viviendo, ya Él lo había vivido antes. O sea, el Señor Jesús, Dios ya lo vio, ya vio todas estas películas, toda esta escena. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él ya sabía la dureza de corazón de los fariseos, de los escribas. De hecho, entendemos, leyendo todo el contexto del evangelio, de los evangelios, entendemos que los fariseos, cada vez que se acercaban a Jesús, fueron pocos los que dijeron palabras sabias en cuanto al tema de Jesús. El resto de los fariseos solo era atacando a Jesús. Jesús ya conocía, porque mire, incluso en este mismo contexto, dice que el Señor Jesús, aquí más adelante, aquí donde vamos justamente a leer, dice que Él conocía el pensamiento de ellos. Wow. Ellos entre la gente murmuraban y decían, mire, esto es, y andaban ahí murmurando en contra, pero el Señor Jesús no era que lo escuchaba, dice que Él ya conocía los pensamientos de ellos, y ahí iba la exhortación. Entonces, el Señor Jesús ya sabía que ellos, así Él les explicara, así Él les enseñara, así Él les dijera, ellos no venían con el propósito de aprender, a diferencia de los discípulos, que ellos estaban como esa esponjita, aprendiendo todo lo que veían, tratando de entender lo que estaba pasando. Ellos no 100% sabían todo, pero ellos estaban con Jesús y querían ir poco a poco aprendiendo. Por eso caminaban con Él, por eso andaban con Él. Entonces, Dios, que ya conocía, ya había vivido la vida, ya conocía el contexto del pueblo judío, y por eso la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Wow. O sea, en ese contexto, ya Dios sabía quiénes sí estaban con Él y quiénes incluso, Jesús sabía quién les iba a entregar, quiénes iban a hacer todo este complot. Entonces, yo lo puedo discernir así, Él solo toma su tiempo para explicar acerca del reino de los cielos a aquellos que sí ya tenían ese corazón para Jesús, que sí querían aprender, no que eran perfectos, cometieron muchísimos errores, pero ellos estaban dispuestos, a diferencia de los fariseos que tenían ya su corazón desde antes que el Señor Jesús hablara con ellos o les enseñara, ellos ya tenían el corazón endurecido. Wow. Entonces, por eso se les velaba muchas cosas a ellos, a diferencia de sus discípulos, que a ellos más bien Jesús les explicaba, les revelaba, y dice, bienaventurados ustedes, porque el Señor así ha querido que se les revele los misterios, sean precisamente ustedes a quien se los revele. Entonces, es interesante saber que en medio de todo eso, mire, en todo este contexto del capítulo 12 habla de la intención del corazón. Del corazón. Exacto. Y como los fariseos no tenían una buena intención, y Él de hecho los exhorta aquí, en este mismo capítulo 12, los exhorta y les pone el ejemplo del fruto. Ningún fruto o ningún árbol bueno da un fruto malo o un árbol malo da un fruto bueno. Claro. De todo árbol bueno
sale un fruto bueno. De todo árbol malo sale un fruto malo. Pero también le hace una comparación en cuanto a al corazón. Eso más se lo ve en el libro de Lucas. Ajá. Allá le pone otra, o sea, le hace la misma comparación, pero también hace la comparación del corazón. Dice, de lo que hay en el corazón, del buen tesoro que hay en el corazón, habla la boca. Pero cuando uno no tiene en su corazón, solo hay oscuridad, solo de eso habla. Entonces es así mismo como el tema del fruto. Entonces, como los fariseos no tenían cosas buenas en su corazón, lamentablemente lo que ellos arrojaban era solamente veneno en contra de Jesús. Entonces ellos no tenían un corazón ávido para aprender. Así estuvieran viendo las cosas, no las entendían. Qué tenaz. Es tan fuerte esto que algo que me doy de cuenta justamente leyendo la escritura y algo que hemos revisado en estos días, porque he estado también revisando un poco lo que es Mateo, es que los fariseos en alguna parte de este contexto del capítulo 12, inclusive acusan a Jesús de que él de alguna forma hacía milagros en nombre de los demonios, o sea, sacaba demonios en nombre de Belcebú en este caso. Entonces, hay una enseñanza ahí súper profunda de Jesús. Me gustaría que tal vez usted nos ayudase comprendiendo un poco más sobre el tema. Sí. Bueno, mis hermanos, en este punto específico quería hacer una aclaración. Como ustedes saben, este tema porque habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? De Dios. Entonces, entender, esto ha sido un tema de mucha controversia, porque nos enfocamos en el tema de lo que se habló porque justamente este tema se dio en el contexto de una liberación de un hombre que tenía demonios. En este caso era sordo y mudo, y el Señor Jesús le limpia, le sana, y él vuelve a hablar y a escuchar. Entonces, en ese contexto es donde mencionaba antes, ¿no? Vienen los fariseos y la gente se sorprende y dice, wow, ¿no será el hijo de David, el Mesías? La gente empieza a sorprenderse. ¿Y qué hacen los fariseos? Como decíamos, por la dureza de corazón, y siempre que estaban poniéndole la manera de obstaculizar el ministerio de Jesús, decían, pero no vociferaban, solo decían, no, echa fuera en el nombre de demonios, o en el nombre de Belcebú, por Belcebú echa fuera a los demonios. Pero el Señor Jesús, que conocía sus corazones, les empieza a hacer una serie de enseñanzas. Y vuelvo y repito, no solo era para ellos, era también para los discípulos. Ellos también necesitaban entender esto. Y mire, aunque se lo narra en un contexto, porque el problema aquí no fue el milagro que se hizo, porque Jesús ya había hecho muchos otros milagros, había hecho otras sanidades. El contexto aquí es la acusación tremenda que hacen los fariseos en contra, que ya el Señor Jesús les aclara y les dice, les explica después. Si es contra mí, le será perdonado, porque el mismo Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario y que los judíos estaban ahí haciendo barra y hicieron tantas cosas para humillar al Hijo de Dios, dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, el mismo Señor Jesús pidiendo por el pueblo, por el pueblo judío en este contexto, ¿no? Pero en este contexto dice, podemos perdonar, se puede perdonar cualquier blasfemia que se levante en contra del Hijo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, esa no será perdonada ni en esta generación, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, es interesante porque poniendo de lado un poquito el tema de lo que se dio ahí en cuanto al tema de la liberación, el Señor, vuelvo y repito, no quería solamente dar una enseñanza en ese momento. No, esta enseñanza de Jesús trasciende más allá, porque Él le dice, y me hubiera gustado mucho leer en la versión nueva traducción viviente, porque ahí específicamente dice, cuando dice, les hace la exhortación y les dice, mire, ustedes dicen que por Satanás, pero ¿cómo puede Satanás estar dividido en su reino? No prevalecería. Entonces le dice, si yo echo por el espíritu de Belcebú los demonios, entonces, ¿por quiénes lo hacen sus hijos? Ellos a ustedes los van a juzgar. Porque si yo lo hago enviado por Satanás, entonces, ¿por quiénes lo hacen sus hijos? Si estamos haciendo lo mismo. Ahora, le dice el Señor Jesús, ahí les hace una aclaración, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Les estaba hablando claramente a los fariseos y a todos los que estaban escuchando allí, ¿quién era Él? Él les estaba diciendo, miren, aquí está el Hijo de Dios, y si estoy echando fuera los demonios es porque el reino de Dios ya no está lejos de ustedes.
ahora se ha acercado, está entre ustedes. Y aún así ellos no lo podían ver. Más bien preferían acusarlo y decir, no, esto, pero no era porque no creyeran, creo, en Jesús, sino que porque el celo de ellos los había embargado tanto que les había enceguecido, cerrado sus ojos, sí, sus ojos, y no lo podían, no lo querían aceptar. Entonces, vuelvo y repito, no tiene que ver solo con el tema porque se dio este caso, pero el Señor Jesús usa esta situación del tema de liberación y lo usa y lo lleva más allá. Y les dicen, mire, no, este texto no habla solamente del tema de la liberación que se dio. Él está hablando de algo mucho más importante. Dice él, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? En la versión que yo les comentaba, dice, ¿cómo puede ser echado fuera, atado un hombre fuerte para saquear su casa si no viene uno más fuerte para atarle y luego saquear su casa? Wow. En esta versión, por eso me encanta esa versión, porque hace una explicación un poco más y vuelve y continúa con el sentido de lo que se está hablando en este capítulo 12. Es la autoridad Hay de Jesús. uno mayor y debe haber uno mayor. Y cuando está hablando de atar el hombre fuerte, está hablando específicamente de que él, como Jesucristo, como el que vino a traer el reino de los cielos aquí, él estaba hablando del cumplimiento de su palabra cuando ya iba a ponerle fin a las obras de las tinieblas, porque él iba a arrebatar las llaves del reino que habían sido quitados cuando entró el pecado a inicio de la generación humana, ¿cierto? Cuando Adán y Eva, en este caso, pecaron, esas llaves fueron arrebatadas o el enemigo se tomó esas llaves. Por eso el pecado de ahí en adelante tomó control sobre la humanidad. Pero Cristo Jesús les estaba diciendo, hay un hombre fuerte, sí les está diciendo, sí, hay un hombre fuerte, pero si hubiera otro hombre fuerte igual que él, ese reino se dividiría, porque Satanás no puede dividirse, incluso pone el ejemplo, ninguna casa ni ninguna ciudad que esté dividida va a prevalecer. Entonces pone un principio, ¿no? Allí del tema de la importancia de los reinos, ¿no? Hay un reino de las tinieblas y este no puede estar dividido. Él prácticamente estaba diciendo, Satanás no está dividido, no se confundan. Satanás sabe bien a lo que ha venido, matar, robar y destruir. Pero él dice aquí, si yo echo fuera ese espíritu o echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ha llegado el reino de los cielos aquí. Y les hace esa comparación. No puede un hombre fuerte ser echado fuera y ser saqueado a su casa si no viene uno más fuerte y lo ata y puede saquear su casa. Él estaba hablando de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, que él iba a atar a Satanás y él ya no iba a poder tener dominio. Ya ahora sí, él ya no tiene, es que en la actualidad él no tiene poder y dominio sobre nosotros, solo sobre el que él ejerce autoridad a través de las mentiras. Pero nosotros como hijos de Dios y en Cristo Jesús, nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y podemos pelear y vencer en su nombre porque Él ya nos dio la autoridad. ¿Cuándo la dio? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, fue presentado su sacrificio ante Dios Padre porque fue un sacrificio perfecto, fue aceptado. Entonces Él, después de haber muerto, también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, él en este contexto estaba hablando de eso, de que él había venido a atar el hombre fuerte. Y el único que podía atar a ese hombre fuerte, que sí se estaba moviendo, el único que lo podía atar era uno más fuerte y en este caso era Jesús. Wow, qué profundo. Yo, ahorita que le escuchaba, de repente mi mente viajaba a todo lo que es Mateo. Algo que puedo ver justamente en Mateo es que en algún momento, hablando acerca de esto, de que Jesús tenía muy clara su misión aquí en este plano terrenal, yo veo a uno de sus discípulos de repente acercándose y diciéndole, Señor, pero cuando él comienza a predicarles de que va a morir, que se va a entregar, ¿no? Que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y uno de sus discípulos le dice, Señor, pero, o sea, no te puede pasar eso, no voy a permitir, o sea, como que queriendo decirle, sabes, no te va a pasar eso, jamás, no vamos a permitirlo. Y le dice, aléjate, Satanás, o sea, es como... Y mi hermano, déjeme decirle que ese va a ser el siguiente tema que vamos a compartir, porque eso está en el capítulo 16, que habla acerca de Pedro, que primero él dice una declaración muy poderosa, pero inspirado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y después de eso, él emite también esa palabra diciendo, ay, Señor, que no nos pase esto, Señor, que no te acontezca. No, o sea, exacto, pero lo que me hace pensar a mí en este momento y literalmente a veces como que me hace reflexionar es, en ese momento está hablando con un discípulo del mismo y su discípulo de alguna forma tal vez sus pensamientos se van hacia otro lado. No sé exactamente qué pasó ahí, sin embargo, en ese mismo momento él le hace una exhortación
muy fuerte, o sea, severa, o sea, como aléjate de mí, Satanás. me eres tropiezo. Y, o sea, claro, entonces yo quería preguntarle antes de terminar, porque tenemos ya la última pregunta, es, yo sé que es muy profundo de alguna forma y es esto, sé que Jesús tenía un propósito único y vino a cumplirlo. Sin embargo, sabiendo que de alguna forma él ya sabía eso que le iba a decir su discípulo, ¿qué opina usted de todo esto? O sea, ¿qué enseñanza de repente le deja ahora así como a su vida? ¿Y qué nos podría de alguna forma decir a nosotros, las personas que estamos buscando y queremos entender eso? Porque literalmente a mí hasta ahora como que lo estoy digiriendo. En cuanto al tema específico de Pedro, cuando hace la declaración. Cuando hace esta declaración y cuando la respuesta de Jesús es esa, es como muy contundente, como que tenía muy claro su misión. Ya. Sí, exacto. Obviamente era una autoridad y había una misión muy clara que él tenía. Exacto. Entonces, como le decía a mi hermano al inicio, los discípulos no es que todavía tenían en sí claro, o sea, el Señor los llamó, el Señor los escogió, pero para prepararlos y poco a poco irles enseñando, poco a poco irlos llevando al Antiguo Testamento y diciéndole, miren, las cosas que fueron profetizadas sobre mí se están cumpliendo. Wow. Pero ellos como que aún no entendían por qué, porque en su mente, recuerden el mensaje de hoy, lo que ellos tenían en la mente, ¿qué era lo que tenían en la mente? Que venía un reino físico a establecerse y que el Señor Jesús venía a pelear con espadas, a caballos y todo para quitar ese tiempo en el que estaban subyugados por los romanos y ellos ahora iban a volver a ser libres y iban a volver a tener como los reinados que tuvieron anteriormente con David y todos los otros reyes, ¿no? Que ellos eran dueños de su tierra prometida. Pero ellos no entendían todavía que este reino que el Señor les estaba hablando acerca de la salvación y la vida eterna y de tomar potestad sobre gobiernos, autoridades, todo, no tenía que ver con algo físico. Wow. Y el mismo Mateo después lo entiende, vuelvo y repito, aquí él hizo mención de una profecía que había sido ya dicha atrás por Elías, y él lo pone aquí, en este contexto de la autoridad que el Señor Jesús está hablando, ¿no? Hay uno mayor, yo soy el Señor, yo soy mayor, o sea, hay uno más. Entonces, los discípulos no entendían, todavía no tenían claro. Fue después cuando el Señor Jesucristo resucita y les dice, no se vayan, esperen aquí porque van a ser embestidos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Es como que sus ojos allí recién fueron abiertos y entendieron, ya entendemos lo que el Señor Jesús quiso hacer aquí en la tierra, por qué nos escogió y cuál es nuestra misión. Wow. Hasta ese entonces Pedro no entendía, porque en ese mismo capítulo que el Señor Jesús les dice, en el 16, les dice, pero voy a morir y voy a ser entregado y los judíos me van a crucificar y Pedro dice, no, Señor, que no te acontezca. El Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le estaba hablando a Pedro. Sabía que el enemigo que se andaba moviendo, impidiendo que se hiciera esa obra por la humanidad, viniera a través de Pedro. ¿Y por qué le usa Pedro? Bueno, pueden haber por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que él era como más espontáneo en su forma de hablar, o sea, cercano, pero también como que él era más arriesgado cuando hablaba. Ajá. Pero también pudo haber sido porque justo en ese contexto el Señor Jesús les pregunta a los mismos discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, lo que pasa es que unos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres esto, aquello. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, porque él les dice, ¿y ustedes qué piensan? Ajá. Ya no qué piensa el mundo, ¿qué piensan ustedes? Y Pedro, ahí sale, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, no te lo reveló ni sangre ni carne, eso vino del Espíritu. Y eso fue un poquito antes de hacer esta otra declaración, ¿eh? Es interesante, ¿no? Pero un poquito antes. Incluso hasta le dice algo excepcional, que de este tema obviamente vamos a hablar más adelante. Sí, ahora. Y habla acerca de la institución de la iglesia. Y le da una palabra profunda y una responsabilidad a Pedro. Y después de esto, resulta lo que usted precisamente, pero claro, en ese contexto, porque ellos todavía no tenían claro mismo qué era lo que tenía, o sea, ellos no querían que su maestro pereciera de esa forma. Yo creo que hablaríamos toda la noche solo del capítulo 12 y bueno, ahorita que me salté al 16. Pido disculpas, amigos, la intención no era saltarnos, sin embargo, yo siento que es muy importante para tener el contexto claro de todo el 12, porque pues, Jesús realmente nos muestra, en este caso, su autoridad, no solo aquí en el cielo, aquí en la tierra, sino en el cielo, y nos muestra la autoridad literalmente para todos, no era solo como para los judíos, sino literalmente para los gentiles, inclusive
o sea, para nosotros actualmente. Ujú. Entonces, yo tengo acá una última pregunta, Ujú. pastora, y que pues yo creo que es muy importante. Al final, creo que cada versículo de este capítulo nos deja una enseñanza y Ujú. podríamos hacer muchas preguntas. Sin Exacto. embargo, al final hay una gran enseñanza que de alguna forma Jesús nos deja y creo que es una enseñanza no solo para los judíos de ese entonces, Ujú. sino para nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, Ujú. ¿sí? Sus discípulos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús nos quería demostrar o nos quería enseñar de alguna forma dentro de todo, dentro de todo el capítulo 12 a nosotros como sus discípulos? Amén. Porque hay una enseñanza muy profunda ahí. ¿Cuál es ese mensaje final? Sí, y mire, antes de esa respuesta, quería hacer notar algo también importante que en el mismo capítulo 12 hace mención. Estos mismos fariseos, por eso decíamos que en todo el contexto del 12, ¿no? Cómo hubo esta presión de este grupo religioso y decían o le pedían al Señor que hiciera una señal, que querían ver señal del cielo para poder creer que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. Y el Señor Jesús, vuelvo y repito, Él sabía lo que ellos en realidad, a dónde querían llegar. Sí, porque nunca era con el propósito de arrepentirse, ni con el propósito de escucharlo. Dicho sea de paso, eso mismo lo dice aquí. Dice, el Señor les pone un ejemplo y dice, miren, no se les va a dar una señal a ustedes. La única señal que van a tener es la de Jonás, que el Hijo de Dios va a estar, así como Jonás tuvo 3 días en el vientre de un pez, así mismo el Hijo del Hombre va a estar en la tierra, va a estar, como va a ir a esos lugares, a ese lugar profundo. 3 días, habla del tiempo de su muerte y antes de la resurrección, ¿no? Los días que le tocó vivir esa experiencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, miren, la única señal que van a tener es esta. Wow. Y solamente les digo algo, Jonás, y le pone el ejemplo, Jonás fue enviado a Nínive, y Nínive, un pueblo pagano, escuchó el mensaje y se arrepintió de sus pecados. Y ellos van a venir como jueces, el día del juicio van a venir contra ustedes y van a presentar sus quejas, porque ellos no siendo, en ese entonces, ellos no eran el pueblo, el nidivita no era el pueblo de Dios. Dios en su gracia y misericordia les permitió que se les predicara el evangelio, se les predicara acerca de Dios para no ser destruidos, y ellos se arrepienten. Entonces le dice, mire, hay uno mayor, interesante, ¿no? Hay uno mayor aquí que Jonás. Wow. Otra vez la autoridad. Otra vez la autoridad. Hay uno mayor aquí que Jonás y ustedes no se han arrepentido. Y ustedes no se arrepienten. Por eso dice que Nínive va a venir en contra de ellos y decirle, pero si ustedes eran el pueblo, a ustedes fue enviado el Cristo, exacto, el Señor. ¿Y cómo es que ustedes no se arrepintieron? El anuncio estuvo por la misma boca de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y fue para con ustedes. Los judíos, al pueblo que había sido enviado. Y ellos no lo recibieron. Ahora, también les pone otro ejemplo y le dice, miren, la reina de Saba, en los tiempos de Salomón, ella hizo todo un gestionamiento para venir desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella va a levantarse en juicio contra ustedes. ¿Por qué? Porque ella desde tan lejos vino a buscar esa sabiduría. Y aquí uno mayor que Salomón, dice. Otra vez la autoridad. Uno mayor que Salomón. Y ustedes no lo quieren escuchar. Eso dice la traducción nueva, la nueva traducción viviente. Es preciosa esa, si le pueden buscar entre sus versiones, y ella dice eso. Wow. Aquí uno más grande y ustedes no le quieren escuchar. Wow. Entonces, en todos estos contextos, el Señor Jesús poniendo su autoridad. Hay uno mayor, hay uno más grande, hay uno más fuerte, hay uno más que trasciende generaciones. Es el mismo Señor Jesús. Y una vez más haciendo énfasis de este ungido, de este que Dios había enviado y que había puesto su espíritu sobre él para que anunciara y fuera la esperanza del mundo entero. Wow. Yo cuando leí la primera vez este capítulo, y gracias por recordarme esta pregunta, porque habíamos platicado de esto antes, cuando leí la primera vez acerca de que Jesús hace una mención con relación al Antiguo Testamento de Jonás, yo la verdad que no entendí. Yo les soy honesto, no entendí. Y justo en una conversación con usted hace un rato, cuando usted justo mencionó esto, es como que me quedé con la boca abierta porque dije, wow, ahora entiendo el por qué mencionaba acerca de los 3 días de la ballena y por qué hacía relación con relación a Jesús, porque fueron 3 días igual. Exacto. Entonces, qué poderoso y qué profundo estas conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y mira algo interesante. Este capítulo sigue, ¿no? Y dice, él les pone otro ejemplo. Dice, miren, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Wow. O sea,
ya este contexto no tiene que ver hoy en día, porque obviamente nosotros los espíritus ya no los sometemos, no los mandamos como dice aquí, a los lugares secos. Nosotros ya sabemos ahorita en Cristo dónde debemos llevarlo, que es al estrado de los pies de Cristo, porque Él ya tiene todo poder y toda autoridad. Pero en este entonces Jesús todavía no había sido crucificado, ni todavía se había cumplido esa parte. Entonces Él está hablando a esa generación incrédula, porque en todo este contexto, si usted lee todo el contexto del 12, ahí incluso Él les dice generación de víboras, y empieza a hablar de les empieza a hacer una serie de exhortación a ellos, y les dice, miren, dice, el Espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, interesante, desocupada, barrida y adornada. No estaba hablando específicamente o sea, vuelvo y repito, no está hablando específicamente de ese acontecimiento que se dio con esto del tema del espíritu que salió y todo eso, que fue sanado el hombre del oído y de su habla. Ajá. No era solo en ese contexto. Él estaba hablando aún del mismo pueblo judío, que había sido enviado el Señor Jesucristo para sanar, para liberar, para darles la salvación eterna. Y ellos lo rechazaron. Entonces ahí es como dice, sí, esos espíritus o ese espíritu del mal, pongámoslo así, el espíritu inmundo sale y busca lugares donde hallar, pero como no haya un reposo en otro, dice que vuelve a su casa. Estaba hablando a este mismo pueblo de fariseos, de escribas que tenían el corazón endurecido. Dice que regresa y lo ve barrido, sí, ellos como se creían santos, puros, limpios, están barridos, adornados, pero desocupados. O sea, el Señor Jesús se estaba estableciendo como el Señor del pueblo judío. Y no le permitían posarse. Exacto. Entonces esa habitación estaba desocupada. Vacía. Y por eso el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Mire cómo terminó el pueblo de Israel. Crucificando al Señor Jesús. Porque fue como en un momento, Él hizo milagros, Él hizo señales, Él hizo prodigios, Él hizo tantas cosas al pueblo judío, y lamentablemente este mismo que recibió de parte del Señor días después, le dicen que Jesucristo, piden que lo maten, que lo crucifiquen. ¿Sí ve el estado de las personas cómo se ponen cuando no recibieron a ese Jesús? Una vez más hace el Señor Jesús hincapié de quién es Él y la autoridad que se debe tener en Él. Cuando una casa está vacía, no está Cristo, lamentablemente es un caos la vida de una persona, de una familia, de una ciudad, de una nación. Wow. Es que el eje y el centro en nuestras vidas y en todo debe ser Jesucristo. Por eso Él dice que cuando venga cualquier espíritu del mal que se esté moviendo en nuestra generación o en las generaciones antiguas, cualquier cosa que se esté moviendo o que haya sido echado fuera, el mal siempre, mientras estemos aquí en la tierra, va a regresar. Va a regresar. Pero cuando la encuentra ocupada, cuando Cristo es el centro de la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación, el enemigo no puede hacer No tiene nada. entrada. No tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene, porque Cristo, Él lo llena todo, en Él somos todo y Él es nuestra protección, nuestro cuidado, Él nos cuida. Entonces, Él estaba hablando no solo del contexto de la liberación que hizo, Él estaba hablando a toda la generación crédula, aquella que creen en Jesús y que lo hace Señor de sus vidas. Por eso el hincapié de yo soy el mayor, yo soy el más fuerte, o sea, Él es una autoridad sobre toda autoridad. Él es soberano. Wow. Algo que me emociona mucho es que siento que sí, en el contexto de alguna forma judío, el mensaje era como directo enfocado al pueblo de ese entonces. Sin embargo, creo que la enseñanza es como me mencionaba usted ahorita, es universal y es una enseñanza en este caso que queda para los tiempos postreros, o sea, para nosotros, porque en este momento yo, por ejemplo, reviso en mi vida, de repente momentos donde he estado con el Señor y tal vez ya acepté a Cristo en mi corazón, ya recibí en este caso, de repente tal vez un llamado inclusive, y de repente después de que ya fui liberado, ahora he recibido a Cristo en mi corazón, vuelvo otra vez al mundo. Muchas veces sucede que comienzo a pasar cosas peores. Y es porque se cumple lo que dice ahorita justamente en esta escritura. Entran otros espíritus. El contexto es que si Jesús no está, puede estar barrido, puede estar adornado, pero si Jesús no está... Claro, uno se confía y pasa un tiempo donde que uno se confía y obviamente ya no oro, ya no leo ya no leo la Biblia, ya no medito en su escritura y otra vez dejo espacios vacíos. Bueno, la última pregunta que le había hecho era justamente, ¿cuál es ese mensaje final que Jesucristo nos deja? Porque yo sé que hay una enseñanza final dentro de este capítulo y sé que es muy profunda, sin embargo, creo que usted nos puede ayudar en este caso a
a darnos mucho más contexto de esa enseñanza final que nos deja Amén. el capítulo. Y el final está justo en el final de este capítulo 12. Sí. Mire, para usted, para mí, para todos los que representamos ser discípulos del Señor, el Señor claramente dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Todos aquellos, dice que señala a sus discípulos, ¿no? Y les dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Mis amados hermanos, para todos nosotros, los que representamos la iglesia del Señor y que somos discípulos del Señor, esto es algo muy importante. Vuelvo y repito, esta historia trasciende y esto que el Señor Jesús está hablando en este contexto trasciende a esta generación. Y el Señor hoy también nos dice a nosotros, nos está diciendo que todo aquel que hace la voluntad del Padre, somos esa familia de Cristo. Wow. Entonces, en todo este contexto que el Señor pone, nuestro Señor Jesucristo habla de su autoridad, de su poder, de su gobierno, termina diciendo, el que hace la voluntad, ya no dice de Jesús, o mi voluntad, sino de mi la Padre. voluntad de mi Padre. Mire que hasta Él, Wow. cómo se sujeta, ¿no? Se somete o sea, a una mi autoridad. Padre y yo les enseño que en Él, obedeciéndole a Él, haciendo su voluntad, entonces esos son mi familia. En otras palabras, los que hacen lo que yo hago para honrar al Padre, entonces nos hace que somos uno, somos una familia. Son mis hermanos, son mi madre, son mi familia. Entonces nosotros hoy en día, terminando en este contexto del capítulo 12, la importancia, mi hermano Giancarlo, primero la autoridad, es muy importante. Todo lo que vamos a hacer, lo hacemos en la autoridad de Cristo Jesús. Wow. No hay nada que podamos hacer sin Él. Aún hoy en día, como está nuestro país tomado por potestades, por gobernadores, por lo que sea, debemos entender que sí, esos son hombres fuertes, pero hay uno mayor, hay uno más fuerte. Y que en el nombre de Jesucristo podemos someter todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste de maldad a los pies de Cristo. Porque al fin y al cabo Él es el que debe reinar sobre todo. Y en esta generación, en las anteriores y en las que vienen, todas tenemos que someter a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, porque es que Él es todo. Y en este capítulo 12 nos ha dejado muy en claro que Él es, bueno, en el transcurso de toda la Biblia, pero en los evangelios hace mucho hincapié, ¿no? De quién es Jesús, porque Él tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre todo lo que se mueve en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él tiene el poder y la autoridad. Pero este capítulo 12 es excepcional, porque específicamente, no, mire, solo un capítulo y todo lo que ha hecho énfasis una y otra vez, yo soy el mayor, yo soy el Señor, yo soy más fuerte, yo soy la autoridad, o sea, eso es precioso. Wow. Saber que no es cualquier cosa la iglesia del Señor. Sabemos en quién estamos cimentados. En el que es el mayor, en el que es más fuerte, Qué poderoso. en el que es el Señor. Qué poderosa enseñanza, pastora. Algo que al inicio comienza de alguna forma Mateo mencionando es que Jesús dice en su inicio, se me ha dado autoridad sobre todo, o sea, tiene autoridad sobre todo. Y ahorita revisando el capítulo 12, lo que nos acaba de mostrar a ustedes que realmente es así, o sea, todo se basa en la autoridad de alguna forma que tiene Jesucristo en nuestra vida. Exacto. En lo que fue, en lo que es y en lo que vendrá. Amén. Pastora, de repente algo que nos quiera compartir así como por último para cerrar el espacio. Solamente que podamos como iglesia tomar esa autoridad. Que sí, bien es cierto, vivimos tiempos muy duros y difíciles y tenemos muchas amenazas, muchas situaciones en la trayectoria, en esta generación, nuestros hijos están siendo vulnerados, muchas situaciones terribles que están aconteciendo, pero el Señor dijo que estas cosas iban a pasar. Entonces nosotros, el pueblo, la iglesia del Señor, debemos entender que sí, se está cumpliendo todo lo que el Señor ha dicho que se va a dar. Wow. Pero entonces, con más razón, debemos cimentar nuestra fe cristiana en Cristo Jesús, porque dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y como lo dice en las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, porque estas cosas cada vez van más acelerando ese tiempo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo venga, hallará fe. Entonces no debemos dejar que todo lo que pasa a nuestro alrededor, como en antes el pastor predicaba acerca de las cosas que el enemigo pone en nuestra mente. Él dice que no está preocupado en nuestras acciones, sino en qué pensamos. Porque como pensamos, actuamos. Y lamentablemente nos dejamos llevar por las vanidades o nos dejamos llevar por lo que el mundo nos bombardea y nos dice.
cuando debemos tener la mente de Cristo. Entonces, para eso están las Escrituras, cosas como estas que nos ayudan a entender, no, pues sí, aquí hay situaciones difíciles, adversas, pero hay uno mayor, hay uno que tiene el control de todo. Entonces, mi mirada debe estar puesta en él. Debe estar puesta en Jesús. Wow. Ajá. Gracias, pastora. La verdad me apasiona muchísimo haber compartido este tema con usted. Sí. Gracias por la explicación. Gracias de verdad, hermanos, a todos los que puedan de alguna forma ver este espacio, meditar en la palabra y posiblemente compartir con más personas, ya que hay muchos seres humanos que están esperando por esta palabra. Yo me siento súper feliz, la verdad, sobre todo con esta última parte, de poder revisar mis pensamientos, qué es lo que estoy pensando, ¿sí? Y poder de alguna forma untarme, se puede decir, en la palabra, porque es lo único que nos va a hacer tomar buenas decisiones en nuestra vida personal y en todo lo que hagamos. Hermanos, yo les doy gracias por estar en este espacio, gracias por compartir con nosotros este momento y pues les invito a que sigan viendo nuestros capítulos. Vamos a tener un espacio posiblemente con la pastora después, yo sé que sí, y vamos a ir revisando más temas, amigos. Tenemos para platicar de muchísimas cosas. Solo en Mateo hay muchísima información sobre la vida, el legado, el mensaje que Jesucristo nos quería dejar a nosotros, hoy sus discípulos. Yo les quiero dar gracias por estar acá y pedirles que pues nos sigan en todos los canales que tenemos en las redes sociales y que puedan compartir estos espacios con más personas. Hay mucha gente buscando, estamos de acuerdo, de la buena palabra, y tu mensaje podría ayudar a que más personas lleguen a Cristo. Gracias por estar en este espacio. Amén. Bendiciones. Amén.